Muy buenas noches a todas las familias de nuestra diócesis de Huajuapan de León, Oaxaca, y a todos los hermanos y hermanas que por estos medios nos siguen, especialmente quienes por esta página de la diócesis de Huajuapan en Facebook nos están siguiendo. Hoy queremos iniciar a vivir esta Semana de la Familia con motivo del jubileo de las familias en este jubileo 2025, y la diócesis de Huajuapan no se puede hacer a un lado. Vivimos juntos con toda la Iglesia Universal el jubileo de la familia. Un saludo a todas las familias pues que nos están siguiendo desde estos medios. Hoy está con nosotros el padre Luis Lezama Hernández, licenciado en Teología Bíblica. Él es originario de la diócesis de Huajuapan de León, estudió en el Seminario Conciliar de San Rafael Arcángel, dio su servicio como formador y maestro del seminario como profesor varios años. Después fue a estudiar a Roma, hizo la licenciatura en Teología Bíblica. Posteriormente regresó a dar su servicio en las parroquias siguientes: en San Juan Bautista Tlachichilco, después en San Francisco Ahuehuetitla, en San Miguel Tehuitzingo, Santiago Petlalcingo y ahora en Santiago Miltepec. Él es el vicario episcopal de pastoral de nuestra diócesis de Huajuapan y ha querido darnos la oportunidad hoy de compartir estos conocimientos del magisterio y de la vida de la Iglesia sobre la familia. Hoy viviremos un momento muy especial, el inicio de una semana de catequesis sobre la familia. Hoy nos toca ver la familia en el plan de Dios y la familia doméstica. Recibimos pues al padre Luis Lezama Hernández con mucho gusto desde estos medios para compartirnos estas catequesis. Los dejamos con ustedes. Pues muchas gracias, Padre Luis Gabriel. Un saludo muy afectuoso a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por este medio. Vamos a reflexionar juntos de una manera muy sencilla, a forma de catequesis, este tema tan importantísimo para nuestra vida personal, para nuestras comunidades y para nuestra iglesia diocesana. La familia en el plan de Dios, iglesia doméstica. Serían dos partes de nuestra reflexión. Primero, en cuanto a la familia en el plan de Dios, quiero comenzar con las palabras que nos dicen nuestros obispos en el proyecto global pastoral que lanzaron a todo México en el año 2018, en donde en el número 49, 50 y 51 nos hablan de la familia, diciéndonos ellos, los obispos, nos alegra y damos gracias a Dios el don de la familia en nuestro pueblo mexicano. Nosotros amamos nuestra familia porque ella constituye una de las bases fundamentales de la sociedad y de nuestra iglesia. Cuánta alegría encontramos en aquellos espacios domésticos que tejen con cariño cada día la vida de los esposos, los hijos, los nietos, los hermanos y todas aquellas relaciones familiares que fortalecen a las personas, experimentando constantemente solidaridad, cariño en la familia. Esta realidad humana sigue siendo motivo de esperanza, porque constituye el lugar fundamental donde se forman los verdaderos ciudadanos y cristianos para nuestra patria. Cuánto bien nos hace ver la fidelidad, la entrega, la comprensión, el trabajo de cada día, el amor del papá y de la mamá, los abuelos, los tíos, las madres solas criando y educando a sus hijos. Es el número 49.
Y con esas palabras, los obispos de México abren una confianza para acercarnos a este tema tan trascendente ante una situación difícil. La familia, en el plan de Dios, podemos afirmar que es una comunidad de amor, una pequeña iglesia llamada doméstica, la iglesia en casa, donde se vive, se transmite y se celebra la fe. ¿Qué enseña la iglesia sobre la familia? Primera verdad fundamental. La iglesia dice que la familia es uno de los bienes más preciosos, no solo de ella misma, de la iglesia, sino de la humanidad. Quiero que recordemos que en nuestro proyecto diocesano de pastoral, desde el año 2024, tenemos dentro de los temas fundamentales para ponerles atención, la familia, los jóvenes y la cultura vocacional. Y ahí hemos afirmado que la familia es patrimonio de la humanidad, que la familia es la primera comunidad natural querida por Dios, está en sus planes divinos. Dios ama la familia y quiere que la amemos y nos realicemos en ella, entendiendo por familia el punto de partida del matrimonio hombre-mujer, desde la cultura vocacional, en donde se aprende a amar, se aprende a cuidar la vida, a defenderla, a proteger la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta su término. Ahí se valora esa llamada universal a la santidad. Ahí se vive y comienza la misión de la Iglesia desde los distintos estados de vida laical, vida consagrada y sacerdotal. Así proyectamos en nuestra diócesis esa atención a la familia. Es un don precioso, dicen los obispos, un regalo de Dios para la Iglesia y para la humanidad. ¿Por qué? Porque forma parte de su plan divino de salvación. Porque todas las personas pueden nacer y desarrollarse en medio de una comunidad de amor. Toda persona puede aprender a ser buen hijo de Dios en este mundo y participar en la vida futura del reino de los cielos hacia el cual caminamos, porque Dios ha querido que se vaya forjando y formando en la familia y colaborando con ella en esa tarea de ayudar a que muchos sean felices y se encuentren y realicen plenamente por medio de su fe. Pues en esta ocasión quiero que partamos de donde sabemos que es voluntad de Dios, que está en su plan divino, pues desde la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos presenta desde su inicio el primer capítulo de la Biblia, el libro del Génesis, cuando nos habla de la creación del mundo, pone como clímax la creación del hombre y de la mujer, y dice en el versículo 27 del primer capítulo, desde el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y como semejanza nuestra, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, que domine sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer,
Dios los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y añadió: miren, les entrego toda planta que produce semillas sobre la tierra, todo árbol que dé fruto con su semilla, para que les sirvan a ustedes como alimento. Y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los reptiles que viven sobre la tierra, les doy toda hierba verde como alimento. Así sucedió. Y Dios vio todo lo que había hecho, lo consideró muy bueno. Era el sexto día de la creación. De esta forma poética, religiosa y profundamente comunitaria, como escribe el autor del libro del Génesis, la palabra divina nos presenta que el hombre y la mujer han sido llamados, además, a formar una sola carne, como lo dice en el siguiente capítulo 2, en el versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Ahí se está estableciendo el matrimonio como una alianza de amor. Por lo tanto, tenemos un fundamento bíblico, el que nos habla de la creación, del origen del universo, del origen de la vida y del origen de la humanidad y de esta institución conocida como el matrimonio. Pero hablamos de una vocación, es un llamado de Dios al amor. El ser humano es llamado al amor. La familia es el lugar privilegiado para poder aprender a amar. Creados por amor y para amar, como lo dirá repetidas veces el Papa San Juan Pablo II. Es llamado a perdonar, llamado a servir y llamado sobre todo a ir creciendo en la comunión entre ellos y con el Creador que les ha marcado este camino. En el mismo tema del fundamento bíblico, valoramos que en la familia Dios ha querido se realice la transmisión de la fe. En el Antiguo Testamento, la familia es el espacio donde se va transmitiendo la alianza que se va dando entre Dios y el pueblo elegido, entre el pueblo elegido y Dios. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos del 6 al 7, nos habla claramente de esa importancia tan grande que tiene la alianza, el pacto de amor que se da entre el pueblo elegido y Dios, de quien Dios dijo: yo seré tu Dios, yo te protejo, yo te cuido, yo te ayudo en toda circunstancia y tú serás mi pueblo. Tú vas a cumplir mis mandamientos y yo te voy a bendecir con toda clase de dones y bendiciones. Dice el texto sagrado, Deuteronomio 6, 7. Graba en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. Palabras que inculcarás a tus hijos. Hablarás de ellas al estar en tu casa, al ir de camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás a tu muñeca como un signo y estarán en tu frente como señales.
y las escribirás en las puertas de tu casa y en las entradas de tus poblados. ¿A qué palabras se refiere? Las dijo en el versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Graba estas palabras en tu corazón. Eso se llama alianza, un pacto de amor, en donde Dios ama al pueblo, el pueblo ama a Dios. Toda la historia de la salvación irá siendo un camino para ir recordando, comprendiendo y fortaleciendo más y mejor cada día esa alianza. Y el matrimonio cristiano y la familia cristiana, cuando Cristo nos lo indique en el Nuevo Testamento, será un camino de santificación en esa alianza de amor. Segundo punto. La familia tiene una dimensión espiritual y una dimensión eclesial. Hablamos de una iglesia doméstica. Según el magisterio de la iglesia, la familia cristiana es una pequeña iglesia donde se vive la fe, donde se ora, se dialoga con el Señor, donde se celebra la fe con ritos, oraciones, signos, y donde se educa en el amor. Por eso Jesús hablará de ese signo como la alianza elevada a una dignidad, el matrimonio. San Pablo lo explica claramente como una fuente de gracia para los esposos que están llamados a ser signo del amor de Dios con su pueblo, que San Pablo dice es el amor de Cristo por su iglesia, en donde Cristo es el esposo, la iglesia la esposa. El capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículos del 25 al 33, dice el apóstol: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la palabra, y para presentársela resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo, porque quien ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha despreciado nunca su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace con la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Y fíjense a dónde nos remite este texto. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán un solo ser. Este es un gran misterio, y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Es algo sagrado, por eso le llamamos sacramento. Esta unión sagrada tiene una misión evangelizadora. La familia está llamada a ser testigo del Evangelio en la sociedad. Son una luz, dirá el Papa San Juan Pablo II, y lo repetirá el Papa Benedicto. Una luz en medio de una sociedad tan llena de tinieblas. Los obispos decían en el número 50 del PGP, del Proyecto Global Pastoral, desde líneas de fuego culturales que están azotando al mundo de hoy, a la sociedad de hoy,
como el individualismo, el hedonismo, el relativismo, la falta de compromisos por la vida, hasta ideologías extrañas que han puesto en grave crisis el estado de la familia, debe haber unos cambios que vendrán porque la familia será luz en nuestra cultura mexicana. Ante esos elementos extraños que están llegando a la vida, pretendiendo arrancarnos esa concepción natural que Dios nos revela en su palabra divina y que se completa con muchas limitaciones como inseguridad, pobreza, machismo, desintegración, violencia intrafamiliar, migraciones forzadas, inseguridad, etcétera, etcétera. La familia tiene que ser luz en la sociedad, testigo del Evangelio en el mundo de hoy. Hemos olvidado esa misión. Tenemos que aprender a irradiar valores como la fidelidad, la generosidad, la apertura a la vida. Tercer punto, la familia es una comunidad en donde se realiza el crecimiento humano. Toda familia debe cultivar una educación integral. Es como un gimnasio natural donde se aprende a ser persona responsable, generosa, honesta, libre. Es el lugar natural donde debe haber cuidado y protección a la naturaleza, a los animales y, por supuesto, al hombre. Dios ha dispuesto que el ser humano crezca en un entorno de amor, en un entorno de seguridad, y esta es la misión de la familia. La familia es un lugar de reconciliación. En medio de tantas tensiones, la familia es una escuela de perdón, es una escuela de reconciliación, es un reflejo del amor misericordioso de Dios. Tenemos que hacer frente a los desafíos actuales, la crisis cultural que nos habla de cómo la familia hoy enfrenta ideologías que buscan o quieren redefinir sus fundamentos, como las ideologías del género, que tanto daño están causando a la humanidad, los contextos laborales que tanta dificultad están llevando a las relaciones, los contextos sociales que están dificultando la estabilidad en los hogares. Hay una urgencia pastoral. La Iglesia está llamada a anunciar con nuevo vigor este plan de Dios sobre la familia, esta vocación permanente que es firme y sólida. La familia no es una opción cambiante que va transformándose cada día en la mejor postura, no. Tiene su fundamento sólido en la eterna palabra de Dios. Hay un documento muy importante llamado Familiaris Consortio, exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, que escribió en el año 1981. Es uno de los documentos más profundos y pastorales sobre la familia en el plan de Dios. Puedo considerarla como una síntesis teológico-pastoral, ese documento. Es un parteaguas para la concepción del ser y quehacer de la familia. Ese documento nace después de un sínodo de los obispos en el año 1980, que se reunieron para reflexionar en la misión de la familia cristiana en el mundo contemporáneo. Quisieron, y lo lograron bien, iluminar la vocación y misión de la familia desde el Evangelio, en medio de los desafíos culturales y sociales actuales. En ese documento, el Familiaris Consortio, la familia cristiana se nos presenta bajo un fundamento trinitario, nace del amor de Dios. Recordemos que en los 6 días de la creación 10 veces resuena la palabra divina,
hágase la luz y la luz nace, haya oscuridad que la separe de la luz, haya lumbreras en el cielo, haya agua, haya vida, y a la fuerza poderosa de la palabra vino la creación. Pero en el sexto día cambió. No dijo hágase, haya, sino dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí vemos claramente, según la reflexión teológica, la identidad trinitaria de un Dios que hace en comunión a un ser humano a una vocación de comunión y de amor. La comunión trinitaria debe estar reflejada en la comunión de la familia, papá, mamá, hijos. El matrimonio es una alianza de amor y de donación total, y es el signo del amor de Cristo por la Iglesia. Repite lo que ya el apóstol San Pablo decía en Efesios. Ahora en esta exhortación de la Familiaris Consortio número 13 se repite esta vocación. Es una iglesia doméstica porque es un lugar donde se cultiva la fe, donde se cultiva la oración, donde se cultiva la santificación y donde se estimula a la misión de cumplir, ser este signo de común unión en la humanidad. En el número 21 de dicho documento. En ese mismo documento se nos presentan 4 tareas fundamentales de la familia. Primera tarea, formar una comunidad de personas. Para ello, la familia debe educar en el amor, en la comunión, en el respeto y en la entrega mutua. 2, tarea de servir a la vida. Para ello, en la familia se debe acoger, custodiar y educar la vida humana desde su concepción. Tercera tarea, participar en el desarrollo de la sociedad. Para ello, en la familia debe ser una escuela de humanidad. Ahí se tiene que aprender a ser solidarios, a compartir con los demás. Ahí se empieza a forjar la apertura a la comunión y a ir venciendo el individualismo del que nos hablan los obispos de México. Ahí se tiene que cultivar la justicia. Y cuarta tarea, participar en la vida y en la misión de la Iglesia. Toda familia debe ocuparse de su quehacer comunitario, pero también del quehacer de la gran comunidad que es la Iglesia. La familia tiene que evangelizar, tiene que anunciar la buena nueva. No es solo cosa de los abuelitos, es cosa de los papás para con sus hijos. La familia tiene que celebrar su fe, rezar el rosario, hacer celebraciones diversas en comunión con todos los miembros de la familia, ser fermento de esa comunión eclesial que empieza ahí en esa célula viva. Hay algunos desafíos para poder acompañar pastoralmente a las familias. Reconocemos que hay situaciones difíciles. Están de moda las separaciones, los divorcios, las familias heridas. La Familiaris Consortio nos invita a cultivar una pastoral de misericordia y de verdad, de comprensión, de ayuda mutua y de servicio. Y subraya la importancia de la formación de los esposos y los padres y de un acompañamiento continuo en ese crecimiento. Idea que el documento final del Sínodo de la Sinodalidad también hoy nos recuerda. La formación es para todos y de manera progresiva y ordenada, porque estamos aprendiendo a ser discípulos
de Jesús en el hogar. Voy a dar 3 claves para la renovación pastoral que pueden ayudarnos. La primera clave es el discernimiento y la gradualidad. Hoy las familias necesitan ser acompañadas en su camino en base a su realidad concreta. Los pastores, los agentes de pastoral, todos los que hemos respondido a ese llamado de ser agentes por parte del reino de Cristo, tenemos que ir acompañando a las familias de acuerdo a su realidad concreta. Segundo, tenemos que aprender a ayudar a la integración de la familia en la pastoral comunitaria. La familia no solo es objeto de estudio y objeto para mirar, sino es sujeto activo de la evangelización. Qué hermosas las familias en donde todos, los papás, los hermanos, los sobrinos, todos participan según sus dones y carismas en la evangelización parroquial. Y la tercera clave es que en cada hogar se debe celebrar la fe y se debe hacer oración familiar. No precisamente la Santa Misa, pero sí el rosario, pero sí los laudes, las vísperas, sí algunas oraciones comunitarias. En estos tiempos abundan las propuestas de los equipos litúrgicos o las misiones de liturgia que nos van enviando propuestas para las diversas situaciones de hacer oración en el hogar, en la familia. Se tiene que fomentar la liturgia doméstica. Hay que seguir bendiciendo a los hijos, papás, abuelitos. Bendigan a sus hijos. Hagan oración antes de salir. Hagan oración al levantarse. Hagan oración al terminar y dar gracias a Dios. Segundo punto, segunda parte de esta reflexión, la familia como iglesia doméstica. Esta expresión, y familia como iglesia doméstica, es una de las más ricas y profundas del magisterio sobre la vocación cristiana en el hogar. Hay fundamento bíblico también y magisterial. En primer lugar, la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Dios se va revelando en un contexto familiar con Abraham y Sara, con Moisés, con Tobías, personajes que van hablando de la cultura familiar, al igual que los libros sapienciales nos van contando la historia de la vida familiar. En el Nuevo Testamento vemos claramente que Jesús nace y crece en una familia y en muchas comunidades cristianas, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 46, y en Romanos 16:5, que se reunían en las casas para estudiar y para escuchar la enseñanza de los apóstoles y para compartir sus propios bienes y ayudarse mutuamente. Del magisterio de la Iglesia tenemos muchos documentos. El Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 11, dice: en esta especie de iglesia doméstica, los papás deben ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe. Familiaris Consorcio 21 dice: la familia está llamada a ser comunidad de vida y amor y una pequeña iglesia. Amoris Laetitia, en el número 315, la familia es el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia, a perdonar en la imprudencia, a acoger y a servir donde se nos requiere. Hay 3 dimensiones
de la iglesia doméstica que debe cultivar toda familia. Uno, su dimensión profética. Los papás deben transmitir la fe y educarlos en los valores evangélicos y denunciar el mal y anunciar el bien. Dimensión sacerdotal. La familia ora porque todos son bautizados y tienen el sacerdocio común de Cristo. Oran juntos. La familia bendice, la familia celebra. El hogar entonces se convierte en un espacio de liturgia cotidiana. Y la dimensión regia. La familia debe vivir la caridad, la justicia, el servicio mutuo, en primer lugar en el seno del hogar y luego en el seno de la comunidad. Esto nos lleva a 3 funciones pastorales. Primera, catequética. La familia es la primera escuela de la fe. Los papás son los primeros catequistas de sus hijos. Segunda, función pastoral, vocacional. La familia es el lugar donde se descubre la vocación personal y comunitaria. Y tercero, misionera. La familia debe dar testimonio en el barrio, en el trabajo, en la escuela, y debe cultivar la evangelización desde las actividades cotidianas. Termino hablando de algunos desafíos y una motivación para la renovación de nuestras familias. El desafío es que las familias se están fragmentando, que el secularismo, vivir en el siglo secularismo significa vivir sin Dios o querer vivir sin Dios, caminar la vida sin fe. La pobreza es una realidad también que lacera profundamente. La migración que está separando hogares son retos que deben interpelarnos y que nos deben motivar a cultivar en la iglesia esa comunión. Y hay un llamado. Necesitamos urgentemente renovarnos como familias y para ello urge cultivar la pastoral familiar. La pastoral familiar debe acompañar, sanar, formar y celebrar la vida en todas sus etapas. Ese es el gran desafío y la renovación a lo que nos llama hoy la Iglesia. Por eso, algunas propuestas que se dijeron en la asamblea diocesana fueron que haya celebraciones en casa, que se bendiga la mesa, que se haga oración de noche, que se rece el rosario, que se cultive la liturgia doméstica, que nos lleve a vivir con mayor plenitud la liturgia comunitaria los domingos en la celebración eucarística en la parroquia. Que haya formación para papás, para adultos, desde los jóvenes, en todas las edades. Que se cultiven talleres, que se implanten talleres de catequesis familiar, espacios de discernimiento vocacional y donde se cultive la espiritualidad conyugal. Y que se vayan creando algunas redes de familia, grupos de familia, por manzanas, por vecindarios, donde se cultive comunidades de apoyo, círculos de oración, misiones familiares. Hermanos, tenemos una bibliografía intensa desde el Concilio Vaticano II con Gaudium et Spes Lumen Gentium, el Catecismo de la Iglesia Católica, desde el número 1601 a 1666, habla directamente del matrimonio y la familia. Del 2331 al 2400 habla de la sexualidad, la fecundidad, la educación de los hijos. Tenemos magisterio pontificio desde el Papa León XIII en el año 1880, que escribió
una encíclica llamada Arcanum Divine, en donde se defiende al matrimonio cristiano, Pío XI con la Casti Connubii, Pablo VI con la Humanae Vitae, Juan Pablo II con Familiaris Consortio, Gratissimam Sane, Evangelium Vitae, Benedicto XVI con las grandes reflexiones sobre la colaboración entre el hombre y la mujer, y sobre todo el Papa Francisco con Amoris Laetitia. En el año 2016 es la exhortación sobre el amor en la familia. Nos pide ahí que pongamos énfasis en la misericordia, en el discernimiento y en la pastoral familiar. En fin, tenemos mucha literatura, muchos medios para poder cultivar nuestras familias. Vamos a agradecerle a Dios el tener esa oportunidad de cultivar esa hermosa vocación de ser común unión entre nosotros y de ayudar a que el plan de Dios, su reino divino, se vaya extendiendo en esa alianza de amor entre Él y nosotros y Él. Muchas gracias, porque me parece que el tiempo se ha terminado. Tengo más material, pero creo que ya no. Padre Luis, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta ponencia muy bonita, el reflexionar sobre la familia en el plan de Dios y la familia como esa iglesia doméstica, ¿verdad? Padrísimo, está viendo los comentarios de los hermanos que nos siguen en la diócesis y de verdad, pues algunos hacen ahí su comentario, pues muy bien, ¿verdad? Acertado, ciertamente acertada, dice la doctrina, y pues sí, la iglesia nos va acompañando y no deja de dar su mensaje de amor a las familias. Y en esta ocasión, con motivo del jubileo de la familia a nivel Iglesia Universal, y también nosotros como Iglesia Diocesana, pues lo estamos celebrando de este modo, ¿verdad? Gracias por esta participación, de verdad muy, muy preciosa. Pues desde donde nos estén siguiendo pueden hacer sus preguntas, escríbanlas ahí en el Face y trataremos de darles respuesta, ¿verdad? Aquí el Padre Luis y su servidor, si en algo podemos colaborar, pues adelante, todavía tenemos unos minutitos, esperamos sus preguntas, ¿verdad? Ante estos dos temas cortos, pero que se nos han dado. Gracias de verdad de todo corazón, Padre. Gracias, Padre. Quiero decirles mientras llegan sus preguntas que la dimensión de pastoral familiar, la dimensión de la familia en la diócesis forma parte de una comisión, la comisión de Fajulabo, dice, ¿verdad? Fajulabo quiere decir familia, jóvenes, laicos y vocaciones. Estas 4 dimensiones tratamos de dar respuesta a las situaciones de la familia, dar respuesta a eso que necesitan las familias, ¿verdad? Y la dimensión de la familia ha organizado esta Semana de la Familia para celebrar así nuestro jubileo 2025, para que este viernes próximo culminemos también con la Santa Misa en la Santa Iglesia Catedral con nuestro Señor Obispo. Pero estos días, todos los días, de 8 a 9 de la noche estaremos reflexionando sobre la familia. Hoy fue, ¿verdad?, la familia en el plan de Dios, y luego familia, iglesia doméstica. Mañana tendremos otro tema distinto, pero mientras les queremos dar respuesta a sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta para este momento? Aquí tenemos una. Dice, hola, ¿cómo podemos como familia proteger a nuestros hijos sobre las ideologías del género que quieren imponer? Bueno, pues como ya lo escuchamos de la Familiaris Consortio, la formación. La familia debe buscar la formación a tiempo y destiempo. La Iglesia hoy está proponiendo 2 elementos fundamentales para protegernos de esta amenaza permanente y cada día pareciera más poderosa:
la formación permanente, la lectura de la palabra de Dios y de los documentos que la Iglesia nos va pidiendo. Imagínense que leyéramos, por ejemplo, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor. Ahí recordaríamos, por ejemplo, que la familia es un reflejo del amor de Dios, es luz en la oscuridad del mundo, lugar donde se encarna el amor divino. Estudiar eso nos ayudará a tener elementos para ir ayudando a quienes de nosotros dependen, sobre todo sus hijos. Y segundo, y no por ser segundo es de menos valor, la oración. La oración. Si un niño, un adolescente, un joven ve a su padre y a su madre de rodillas ante el Señor, con ese testimonio le está dando una lección más grande que un discurso de media hora. El testimonio. Hagamos oración. Intentemos perseverar. Que un día vienen unos y al otro día no vienen, hay que seguir haciendo. Los que perseveren harán que los demás terminen sumándose. Oración y formación. Creo que son dos elementos que la Iglesia nos invita a cultivar. Padre, complementando lo que usted dice, recuerdo en mi niñez y en muchas familias, me imagino que pasaba lo mismo, el acompañamiento, el estar cerca de los hijos, ¿verdad? Yo recuerdo que a un papá y mamá decían, vénganse hijitos, vamos a rezar. Antes era el rosario completo, ¿verdad? O vámonos a misa, pero también bien atentos a nuestro acompañamiento. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? Y pareciera una vigilancia, sin embargo, era el que estaban atentos al acompañamiento de nuestra misma formación de la que hablaba usted. Y el cultivar los valores, ¿verdad? Hijito, mira esto, lo otro, compórtate así, mira en la Biblia dice esto. Y creo que eso es el acompañamiento, estar cerca de los hijos también, ¿verdad? En la parte humana, complementando la doctrina de la Iglesia. Hoy, si no estás cerca de tus hijos, pues no vas a saber ni qué piensan, ni qué le van dando en su formación académica, etcétera. Entonces debemos estar también muy cerca de los hijos, ¿verdad? Con la oración y la formación. Muy bien, hay que acompañarlos y hacerles sentir que nos tienen. Sí. Gracias, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que nos haya llegado? Aquí tiene otra pregunta, padre. Dice, repetir los números del catecismo donde se habla de la familia. Muy bien, sí. Ahí está. Son del número 1601 al 1666. Matrimonio y familia, y de los números 2331 al 2400. Ya son temas concretos como la sexualidad, la fecundidad, la educación de los hijos, etc. Y otra dice, ¿cómo lograr que la familia viva en comunión? Pues ayudándose a ser generosos unos con otros. Desde que el niño tiene sus sabritas ahí, bueno, no son sabritas sino su naranja, que la comparta con su hermanito o con su vecino o con su compañero. Desde ahí empieza la común unión con el otro. Desde que se haga algo a favor del otro, siempre hay oportunidad. Dile esto a fulano y es un buen consejo, es una buena palabra, es una buena oración. Evitar el llevar a lo que separa, esas mentiras que a veces llegan a buscar al papá o a la mamá y luego le dicen, dile que no estoy. Es una mentira que se está cultivando para la separación, para lo que divide, para lo que no construye.
desde ahí, desde ese acompañamiento cercano con la verdad, con el bien, con el consuelo, se va fortaleciendo la vida espiritual e integral de quienes de nosotros dependen. Bueno, Padre, pues quisiéramos seguir abundando en el tema. El tiempo se nos ha acabado. Agradecemos a todos los seguidores de nuestra diócesis en esta página, ¿verdad?, de Facebook. Agradecemos a todos su participación. El día de mañana estará con nosotros otro sacerdote de nuestra diócesis compartiéndonos. Les voy a adelantar el tema para que puedan también ustedes preparar sus preguntas, ¿verdad?, sus dudas. En el tema las van a ir resolviendo, pero si quedara alguna todavía interrogante la pueden hacer. Mañana estaremos reflexionando sobre la familia, santuario de vida y misión y valores de la familia. Esperemos que podamos participar algo también en la familia de cada uno de ustedes. La dimensión pues de la familia en nuestra diócesis de Huajuapan y Faculabo, la comisión de Faculabo, participamos de este modo con ustedes, dándoles también un mensaje de amor a todas sus familias. Agradecemos al Padre Luis Lezama Hernández, licenciado en Teología Bíblica, y que nos ha compartido este tema. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Gracias. Tengan un feliz descanso. Un saludo fraternal para todos los que nos ven y escuchan. Dios los bendiga.